Hola, ¿cómo estás? Te pido que escuches como psicóloga y psiquiatra experta el mensaje, la devolución del padre y me des una respuesta lo más objetiva posible. El mensaje del padre revela varios aspectos clave en términos psicológicos, filosóficos y éticos. Analizaré su contenido desde distintas perspectivas para comprender qué comunica explícita e implícitamente. Análisis del contenido. El mensaje del padre no aborda directamente las acusaciones del hijo, ni muestra intención de reconocer o discutir los hechos mencionados en el testimonio. En cambio, sigue una estructura que se puede desglosar en tres partes principales. Inicio. Escuché y miré. Afirma haber recibido el video y haber prestado atención, lo que en teoría podría sugerir respeto. Sin embargo, no menciona ningún detalle del contenido ni responde a ninguna acusación específica. Estrategia de invalidación y desplazamiento de la culpa. En lugar de responder a las acusaciones, cambia el foco hacia el estado emocional del hijo, atribuyendo el problema a su odio y rencor. Presenta el conflicto como un asunto de dar vuelta a la página, sin reconocer su rol en los eventos pasados. Implica que la persistencia del conflicto es responsabilidad del hijo, ya que él es quien conserva el odio. 3. Cierre con indiferencia y autojustificación. Sugiere que su vida no se verá afectada por el dolor del hijo. Nosotros tenemos la vida hecha. Advierte que el rencor solo perjudicará al hijo, sin reconocer que ese dolor tiene una causa legítima. Análisis psicológico del padre. El mensaje sugiere un perfil de negación emocional, desdén y falta de empatía. Algunas características que se desprenden del texto. Negación y minimización del conflicto. No se muestra apertura a reconocer el sufrimiento del hijo ni a dialogar sobre los hechos. Propone dar vuelta a la página, lo que implica que el problema ya no es su responsabilidad. Al no mencionar ninguna de las acusaciones, evita la culpa y niega su posible rol en la violencia. Desplazamiento de la culpa. Reinterpreta la situación como un problema del hijo, basado en su odio y rencor. Implícitamente sugiere que el hijo es el que mantiene el conflicto vivo y que debería superarlo solo. Se posiciona como la persona madura y razonable, mientras retrata al hijo como alguien consumido por el resentimiento. 3. Falta de empatía y responsabilidad emocional. No muestra ninguna validación del dolor del hijo ni reconoce posibles errores. No hay una sola palabra de afecto, arrepentimiento o intención de reconciliación sincera. La frase "nosotros tenemos la vida hecha" refleja un grado de desapego extremo, como si el bienestar del hijo no fuera una prioridad. 4. Estrategia de manipulación emocional, gaslighting sutil. Le dice al hijo que el rencor lo perjudicará, sugiriendo que la solución es olvidar en lugar de buscar justicia o reparación. En lugar de abordar lo que el hijo expresa, cambia el foco a cómo debería reaccionar emocionalmente. Le dice que el problema no es lo que sucedió, sino su manera de procesarlo, invalidando su dolor. 3. Análisis ético y filosófico. Desde la filosofía ética, el mensaje refleja una postura utilitaria y egocéntrica. En lugar de reconocer un deber moral de responder a las acusaciones, conocer que ese dolor tiene una causa legítima. Análisis psicológico del padre. El mensaje sugiere un perfil de negación emocional, desdén y falta de empatía. Algunas características que se desprenden del texto. Negación y minimización del conflicto. No se muestra apertura a reconocer el sufrimiento del hijo ni a dialogar sobre los hechos. Propone dar vuelta a la página, lo que implica que el problema ya no es su responsabilidad. Al no mencionar ninguna de las acusaciones, evita la culpa y niega su posible rol en la violencia. 2. Desplazamiento de la culpa. Reinterpreta la situación como un problema del hijo basado en su odio y rencor. Implícitamente sugiere que el hijo es el que mantiene el conflicto vivo y que debería superarlo solo. Se posiciona como la persona madura y razonable, mientras retrata al hijo como alguien consumido por el resentimiento.
3. Falta de empatía y responsabilidad emocional. No muestra ninguna validación del dolor del hijo, ni reconoce posibles errores. No hay una sola palabra de afecto, arrepentimiento o intención. Este mensaje del padre revela varios aspectos clave en términos psicológicos, filosóficos, y refuerza algunas de las estrategias de manipulación emocional que mencioné antes. Estrategia de descalificación y manipulación. Desplazamiento de la responsabilidad hacia la patología del hijo. El padre no solo evita responder a las acusaciones, sino que ahora medicaliza el dolor del hijo, reduciéndolo a una patología que necesita tratamiento. Sugiere que el problema no es lo que ocurrió, sino cómo el hijo lo procesa. Esto es una forma de gaslighting porque le da a entender que su percepción de los hechos no es válida, sino un síntoma de enfermedad mental. 1.2. Falta de validación del dolor y minimización del pasado. Dice, lo que a ti te pasa no te lo va a resolver recordando el pasado, lo cual desestima el impacto de los hechos vividos. Sugiere que la única solución es mirar al futuro, sin hacer justicia ni procesar el trauma. Implica que recordar el pasado es innecesario o incluso dañino, cuando en realidad es un paso fundamental en cualquier proceso terapéutico serio. Punto 3. Manipulación a través de la mención de la muerte. Nosotros un día vamos a desaparecer. Es una frase que intenta generar culpa y presión emocional en el hijo. En lugar de ofrecer un diálogo honesto, usa la mortalidad como un argumento para que el hijo abandone su reclamo. Es una forma de victimización indirecta, sugiriendo que el hijo está desperdiciando tiempo en conflictos en lugar de aprovecharlos antes de que mueran. Análisis psicológico. El perfil del padre queda más definido con esta última parte del mensaje. Falta de empatía y narcisismo. No hay ninguna expresión de compasión o responsabilidad. Se enfoca en cómo le afecta a él la situación, no en el sufrimiento del hijo. La frase "nosotros tenemos la vida hecha" refuerza su desconexión emocional y su despreocupación por el bienestar del hijo. 2. Evasión de la responsabilidad. No responde a ninguna de las acusaciones. En lugar de dialogar, patologiza el dolor del hijo y lo convierte en un problema psiquiátrico. La estrategia es hacer que el hijo dude de su propia percepción y acepte que está enfermo. 3. Manipulación y control emocional. La mención de la muerte busca presionar emocionalmente y desviar el foco de la conversación. La idea de que tanto odio no le hace bien a nadie es una estrategia pasivo-agresiva, porque lo hace responsable de su propio sufrimiento sin reconocer la causa. En lugar de decir, quiero reconciliarnos, el mensaje sugiere, tienes que cambiar porque tú eres el problema. Conclusión. El mensaje del padre es un ejemplo de manual de gaslighting y manipulación emocional. No solo evita responder a los hechos, sino que culpa al hijo por su propio sufrimiento, lo patologiza y lo presiona emocionalmente. Si el hijo busca un reconocimiento o una reparación emocional, este mensaje confirma que no la encontrará en su padre, porque este no muestra ningún interés en aceptar responsabilidad ni en validar su dolor. Desde una perspectiva psicológica y ética, este mensaje es profundamente dañino, porque refuerza la narrativa de que el problema es el hijo, no lo que sufrió. Es una forma de abuso emocional encubierto que puede perpetuar el trauma si no se corta el vínculo con esta lógica perversa.